qué cosas aprendemos aquí en Amigas con Derechos, de verdad que sí. Y bueno, fíjense, en otro tema muy diferente al que estábamos hablando, el pasado era un tema completamente emocional y ahora vamos a hablar sobre otra parte. La realidad es que constantemente escuchamos sobre ellos en las noticias, en anuncios o hasta en pláticas casuales, pero ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Y lo más importante de esto, fíjense, ¿cómo los podemos hacer valer? Y esto es algo importantísimo para nuestro propio bienestar y el de la gente que nos rodea. Está con nosotros aquí en el Depa de Amigas con Derechos nuestro abogado Eduardo Tepalt. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Dani, bien, gracias. ¿Tú? Muy bien también, muchas gracias. Eduardo, empecemos. ¿Qué son los derechos humanos? Sí, mira, los derechos humanos son aquellos derechos inherentes al hombre por el solo hecho de ser hombres. Son derechos inalienables, universales, indivisibles, porque todos gozamos de ellos desde el momento mismo que nacemos e incluso antes de nacer. Estos derechos humanos comprenden la libertad, la vida, la propiedad, comprenden incluso situaciones de tu entorno ecológico, educación, salud, etcétera. Ay, Dios mío, y luego no estamos como que no sabemos mucho al respecto de cómo hacerlos valer y de cómo, o sea, porque es muy fácil decir, es algo que todos tenemos, ¿no? A lo que todos tenemos acceso y lo que todos debemos de hacer valer, ¿no? Y lo decimos en la teoría, pero a la mera hora cuando necesitamos poner ejemplos y cuando alguien los pisotea, ni nos damos cuenta, Eduardo. Así es. Fíjate que en un momento dado esto de los derechos humanos, si bien es cierto que ya datan desde la Segunda Guerra Mundial, incluso desde antes, pero formalmente su creación ya como derecho humano a través de la ONU en 1948, pues es una situación que día a día debemos ir fortaleciendo y que día a día pudieran cometerse situaciones en su contra. Hoy en día, por ejemplo, el artículo 1 constitucional establece precisamente la protección por parte de todas las autoridades que se debe de realizar a los derechos humanos, incluso fortalecer que los derechos humanos se sigan desarrollando. Los ciudadanos, por ejemplo, tienen la Comisión Nacional de Derechos Humanos o bien las comisiones estatales para poder presentar sus quejas. Para poder accesar a ellas es relativamente fácil, por internet se puede determinar precisamente el entrar a la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí viene una parte donde se establecen las quejas que se pueden presentar vía internet y todo se le da ese seguimiento. También, por ejemplo, a través del juicio de amparo es el medio de protección ideal para los derechos humanos que pueden acontecer durante un procedimiento, durante un juicio. Ok, ahora, es una línea muy delgada, ¿no? Porque como de repente, ¿en qué momento es mi derecho, pero no quiero pisar el del de junto? Ah, sí, claro. Porque de repente eso pasa, ¿no? Yo puedo decir, no, pues es mi derecho de decir o de expresar. Oye, espérate, sí, pero es mi derecho también de que no me estés diciendo o de que no estés yendo contra mí, ¿no? Sí, claro. Fíjate que en ese sentido, principalmente quienes cometen una violación a los derechos humanos son las autoridades. Okay. Los derechos humanos están para protegernos de las autoridades. Perfecto. Sin embargo, también en un momento dado se pudieran cometer violaciones de derechos humanos por grupos, ¿sí?, de personas, pero ahí en ese sentido lo que tendríamos que llevar a cabo es la presentación de una denuncia penal o bien una acción de tipo civil, si en un momento dado se vulneran derechos de otras personas. Y sí, es una gran dificultad el de que yo puedo decir, es que es mi derecho, el de la libertad, el de libre determinación, y por eso quiero fumar en este momento. Sí, no, pero espérame. Sí, ese derecho lo vas a poder ejercitar, pero siempre y cuando no afectes a los demás. Y por eso es que se crea una norma para efecto de que no se pueda fumar en espacios cerrados, para efecto precisamente de que no se dañe la salud de otras personas. Ahora, ¿cómo los hacemos valer? ¿Cómo los haces valer? En el momento que se comete una violación de derechos humanos, de manera inmediata te puedes comunicar vía telefónica a través de las comisiones estatales o la Comisión Nacional. Para poder conseguir los números telefónicos, en cada entidad federativa existe un teléfono de emergencia. Aquí, por ejemplo, en el Distrito Federal podrías llamar a Locatel y en Locatel te dan los números telefónicos tanto de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o bien de la Comisión Nacional, según sea el caso. La Comisión Nacional, bueno, cuando se trate de autoridades federales, la Comisión del Distrito Federal cuando sean autoridades de la Ciudad de México. Ese es lo primero que se debe de hacer para efecto precisamente de hacer la queja en contra de la autoridad. Y te decía hace rato que, por ejemplo, el juicio de amparo es un medio de protección para todos los ciudadanos, para todos los gobernados, que protege los derechos humanos. Mucho se ha dicho, por ejemplo, que los derechos humanos no pueden intervenir cuando son autoridades judiciales. En esos casos no puede intervenir derechos humanos. Pero no es que no pueda, lo que no puede intervenir en los derechos humanos es cuando existen determinaciones. Si durante el procedimiento existe un acto de discriminación, por ejemplo, en contra de una persona, que la persona siente que lo están discriminando, ya sea por su grupo étnico, ya sea por su color, ya sea por cualquier situación,
puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos puede emitir recomendaciones, aún ante los procedimientos civiles. Donde no puede intervenir los derechos humanos es si una resolución considera el ciudadano que no es precisamente apegada a derecho, ahí sí no podría intervenir, sino ahí tendría que ser a través del juicio de amparo, previamente agotar los medios de impugnación que establezcan las leyes. Bueno, lo que sí es que entonces, como primera instancia, tenemos que informarnos y estar atentos a ver cuándo sí pudiera pasar y cuándo se podría hacer que no. O sea, no es normal que te discriminen. No es normal ni es lógico. No es algo como que, ay, bueno, pues ya estoy acostumbrado. No, o sea, permíteme, pero hay que hacer valer ese derecho y ese respeto por uno mismo. Así es. Y mira, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su página, en cndh.org.mx, tiene ahí unos cuadernillos donde se establece precisamente cuáles son los principales derechos humanos, cómo hacerlos valer y quiénes están protegidos por los derechos humanos. Entonces, si los ciudadanos estuvieran interesados, podrían accesar precisamente a esa página y poder ver todo esto. Es muy interesante esto, Eduardo, de verdad que sí, y es algo que debemos, porque eres tú, y si no te cuidas tú, ¿no? Y si no te das tu respeto tú, entonces nadie te lo va a dar, ¿no? Así es. Si no lo haces valer. Muchísimas gracias, Eduardo, qué gusto tenerte aquí en el Depa de Amigas, y bueno, nuestro hashtag del día de hoy es Creo mi camino. ¿Cómo creas tu camino? Lo llevo de acuerdo con lo que yo determino. Con lo que tú determinas. Sí, hay que ser congruente con lo que uno piensa, quiere, ¿no? Así es. Y actúa. Pues muchísimas gracias, Eduardo, de verdad qué gusto.